hablamos de la relevancia, que es básicamente capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. O sea, que dicha información es relevante cuando es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Habíamos dicho, ¿no? Si se me pasó de pronto una factura de 100 soles por una compra que no me ha reportado en una rendición de cuentas uno de mis asistentes, porque no ubica la factura, se la ha traspapelado, motivos X, y necesito cerrar mis estados financieros, prefiero dejarlo porque finalmente no es relevante. Pero si no encuentro el suficiente argumento, sustento para realizar un registro contable por una cantidad de pronto, no sé, $300,000 por una operación que ha hecho la gerencia, pero que todavía no me ha pasado, en este caso, la documentación para poder tener conocimiento de la operación y poder realizar el registro contable. Ojo que cuando hablamos de conocimiento de la operación, hablamos para poder realizar el registro contable, estamos hablando de la información necesaria, que no necesariamente, valga la redundancia, es un comprobante de pago. Puede ser un contrato, puede ser un acuerdo, orden de compra, orden de servicio, donde yo pueda identificar la operación, ¿sí? Que es distinto del efecto tal vez tributario, pero en este caso de la parte contable, la parte de información financiera, yo necesito contar con esas evidencias para poder realizar el registro contable. Entonces, si esa información es capaz de tener influencia en la decisión tomada por los usuarios, entonces sí es relevante, por ende tiene que mostrarse. Que tenga el valor predictivo y o confirmatorio, ¿no? O sea, en este caso, al ser una información relevante, capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios, definitivamente va a cumplir también con este requisito de tener un valor predictivo y o confirmatorio, ¿no? Yo le dije que la decisión que hicimos de comprar tal terreno iba a traer un desarrollo para la compañía, o de pronto no, por el contrario, fue una mala decisión, o si hacemos este tipo de inversión que hemos, o si mantenemos la inversión que hemos realizado al cierre del periodo 2019, esto va a generar una proyección de ingresos para la compañía creciente aproximadamente de un 5 o un 10% por cada periodo económico que sigue en adelante, ¿no? La información es material. Obviamente estamos hablando en términos cuantitativos que sea también importante, ¿no? Y cuando se refiere a representación fiel, se refiere a que representan fenómenos económicos en palabras y en números. Obviamente, cuando hablamos de palabras, estamos hablando de la parte descriptiva, estamos hablando de la parte de las notas, tal vez, donde podemos adquirir mejor o mayor conocimiento de la situación de cada partida contable. Y en números, porque están plasmados numéricamente también en los estados financieros, ¿de acuerdo? Incluye información necesaria para que el usuario comprenda, ya sea en este caso que esta información sea completa, que esta información sea neutral y que esté libre de error, obviamente de error material, ¿no? ¿Sí? Entonces es también muy importante que esta información sea comprensible para el usuario de la información financiera y que sea una representación fiel, que no necesariamente es una información útil, pero cuando habla de una representación fiel se refiere que realmente los estados financieros reflejen lo que realmente está pasando en la compañía. Y cuando hablábamos de las características, bueno, cualitativas, en este caso de la información financiera de mejora, habíamos mencionado comparabilidad, verificabilidad, que es oportunidad y comprensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué se refiere con comparabilidad? Que permita a los usuarios identificar, comprender similitudes y diferencias entre las partidas, ¿de acuerdo? Por ello que también se presentan estados financieros, como les había mencionado, bajo las mismas políticas. Es por ello que cuando estamos frente a un proceso de implementación de las NIF, proceso de adopción, de pronto cada uno de los colegas acá presente puede haber pasado ya por un proceso de implementación por primera vez a las NIF y ya se encuentran bajo NIF. Algunas compañías de pronto todavía no, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que la compañía realiza por primera vez su proceso de implementación o adecuación a las NIF,
Imaginemos que eso sucede en el ejercicio 2020. Quiere decir de que en el ejercicio 2020 no implica solamente que voy a coger este periodo y voy a hacer la aplicación de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y me olvido lo que pasó hacia atrás y continúo bajo este nuevo esquema contable de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque el estado financiero del 2020 tiene un comparativo, así como lo tuvo el 19, el 18, el 17 y todos los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, si el estado, en este caso, si el periodo 2020, el estado financiero se ha establecido bajo NIF, necesita tener comparabilidad, y esa comparabilidad tiene que ser con otro estado financiero bajo NIF. Ok, pero si resulta que ya cerré mis estados financieros el 2019, porque ya estamos cerrando el 2020 y estamos trabajando el 2020, ¿cómo así voy a tomar un estado financiero bajo NIF si lo que presenté en el 2019 fue bajo PCGA y también el 2018? Es por ello que un proceso de implementación es un poquito amplia, de amplio alcance, precisamente porque no implica solo revisar y actualizar la información bajo las prácticas internacionales vigentes del ejercicio, sino también estas prácticas arrastrarlas para el ejercicio comparativo y también para el saldo inicial del periodo comparativo. En otras palabras, cuando estamos frente a un proceso de implementación ANIF, no solamente abarcamos el periodo vigente, que en este caso sería el periodo 2020, sino también el 2019, pero como el estado de situación financiera muestra información acumulada, también tendría que expresar el saldo inicial de esa información, o sea, la información al 1 de enero del 2019, que vendría a ser la información al 31 de diciembre del 2018. Y como estoy frente a un cambio de política, tendría que mostrar los tres periodos para las partidas del estado de situación financiera: periodo bajo NIF, periodo comparativo reestructurado y el saldo inicial del periodo comparativo. De esa manera voy a cumplir con una comparabilidad, a lo mismo, bueno, por cada partida contable, ¿no? Entonces, dicho esto, es importante que para que una información financiera, digamos, para que sea útil, las características, en este caso de mejora, debe cumplir con la comparabilidad, que sea verificable. Nos ayuda a asegurar a los usuarios que la información representa los fenómenos económicos que pretendan representar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo necesito contrastar el saldo de mi partida de obligaciones financieras, yo debo poder tener la posibilidad de contrastar dicha información, que pueda verificarse dicha información. Obviamente en las notas están los mayores detalles de mi saldo de obligaciones financieras. Y si de pronto eso todavía no me convence, puedo ir incluso hasta los anexos, ¿no? Que sea comprensible, ¿no? La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y concisa la hace comprensible. O sea, para que sea comprensible no necesitamos utilizar un lenguaje muy técnico en la cual solamente pueda ser, digamos, leído apto solo de contadores para contadores, porque generalmente los accionistas no son contables, ¿no? O sea, si fuesen contables, de pronto ellos mismos tuviesen en la fase de repente de elaboración de los estados financieros. Cuando hablamos de un inversionista y así fuese contable, está dedicado, digamos, al manejo de su negocio en concordancia con la gerencia, con el directorio, y no está preocupándose de la parte contable. Sin embargo, es importante que nuestra práctica contable, al transmitir la información mediante los estados financieros, permitan esa comprensibilidad, ¿sí? Podemos hablar de un accionista de pronto que conoce mucho de finanzas, como de pronto de alguien que conoce muy poco de finanzas. Sin embargo, debe ser comprensible. Para ello, implica utilizar un lenguaje de forma, digamos, forma clara y concisa para que sea comprensible, ¿no? En cuanto a la oportunidad, ¿no? Los responsables de las tomas de decisiones dispongan a tiempo de la información, lo que les había comentado, ¿no? ¿Qué prefiere un contador? ¿Entregar la información a un 95%? Porque finalmente hay un margen siempre, porque estamos hablando de que la contabilidad no es exacta. A la quincena de enero o a un 98% en abril. O sea, ¿qué le sirve más a la gerencia? Pónganse ustedes, o nosotros si somos contables, estamos en la parte contable, pongámonos en el lugar de la gerencia, ¿no? ¿Qué me sirve más para tomar decisiones? Es más, hay situaciones en las cuales a veces hemos realizado las revisiones en los meses
de pronto ya de cara a cerrar un periodo, octubre, septiembre, y la compañía todavía sigue en un proceso de auditoría del ejercicio anterior. En septiembre del siguiente periodo todavía no termina de auditar sus estados financieros. Y muchas veces se siente ese malestar de parte de la gerencia, que obviamente no es que sea culpa de la auditoría, pero por una mala organización de la misma compañía, resulta que la auditoría o los estados financieros finales terminan presentándose o aprobándose en los meses de septiembre, octubre del siguiente año. Simplemente llega ese informe y va al archivo. ¿Por qué? Bueno, porque era por parte de un requerimiento, un cumplimiento, pero ya no tiene esa, digamos, ya no es una herramienta más de gestión, porque la compañía ya tomó decisiones sobre qué iba a hacer para dicho periodo. ¿De acuerdo? Es más, tal es así que muchas empresas piden estados financieros trimestrales, y no necesariamente por obligación. O sea, no me refiero a las que cotizan en bolsa, sino por política propia. Presentan estados financieros trimestrales, mensuales, pero con un alto nivel, digamos, de porcentaje de certeza de que es la información correcta, ¿no? O sea, no es lo mismo hacer un corte todos los meses, imprimir, firmar el estado financiero y mandarlo a la gerencia sin mayor análisis. O sea, eso no sería un estado financiero intermedio. Obviamente estamos hablando con notas y todo para que cumpla con la definición de los estados financieros y que también sea de, digamos, útil para la compañía, ¿sí? Entonces es importante la oportunidad. Necesito la información en manera, digamos, en el tiempo oportuno, y de esa manera me va a servir, me va a ayudar a gestionar.